Hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes y poder compartir un breve mensaje de lo mucho que Dios nos está dando en este tiempo. Y bueno, mientras preparaba yo este mensaje, recordaba ese clásico volado cuando escogíamos un equipo y otro para una cascarita, y quizá tú recordarás también una vivencia de ese tipo. Quizá fuiste de los primeros que elegían porque a lo mejor eras muy bueno para jugar. O quizá estabas a la mitad de esa selección. Pero también quizá fuiste de los últimos, de esos que se quedaban ahí rezagados y escogían hasta el final. Pero algo que me queda claro es que nunca nos quedamos sin jugar. Porque siempre nos elegían. Siempre éramos parte de esos escogidos. Y bueno, yo le puse como título a este mensaje, Escogidos. Y yo quiero que me ayudes a orar para que este mensaje sea de bendición. Padre precioso, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por este tiempo, por este mensaje y por lo que tú estás haciendo en estos tiempos. Dios, yo te pido que este mensaje sea para las personas escogidas que tú tienes en el corazón, Señor, y a las cuales les vas a hablar de una manera especial. Pongo en tus manos este tiempo y te doy gracias por la obra que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, algo que me queda clarísimo es que cuando somos escogidos es por una razón muy importante. Y mira, yo tenía como eslogan que dice: Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los que son escogidos. Y sin duda tú y yo somos de esos escogidos. Mira, en 1 de Pedro capítulo 2, versos del 9 al 10, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El verso 10 dice: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué importante es que nosotros entendamos de entrada que somos parte de ese linaje escogido, de ese linaje especial de parte de Dios que Él decidió escoger para hacer su obra. Ahora, la Biblia nos muestra algunos ejemplos de cómo entre dos personas Dios escogía a uno de ellos. Y no es por menospreciar a la otra persona, no es porque sea menos, sino porque Dios tenía un propósito especial para esos escogidos. Y fue el caso de Abel, fue escogido en lugar de Caín, su hermano, o a Efraín en lugar de Manasés, o a Isaac en lugar de Ismael, o a Jacob en lugar de Esaú, y podemos mencionar muchos ejemplos más de cómo Dios escogió específicamente a alguien porque había un propósito especial. Si tú te das cuenta en estos ejemplos que te acabo de mencionar, Dios hizo algo especial a través de sus vidas y dejaron huella, así como tú y yo somos escogidos para dejar huella en este tiempo. Ahora, el primer punto del que yo te quiero hablar es escogidos antes de nacer. Mira, yo creo firmemente que Dios nos escogió antes de que naciéramos. Efesios capítulo 1, versos del 13 en adelante, nos habla claramente de ese punto. Mira: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Wow, qué impresionante es que nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que este mundo fuera formado, antes de que nosotros naciésemos, Dios ya nos había escogido. Ahora, fuimos también escogidos para ser salvos. Juan 3:16 nos habla de que todo aquel que cree, pero déjame decirte, Juan capítulo 15, verso 16, nos dice: No me elegisteis vosotros a mí, está diciendo Dios, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! O sea, nosotros no lo elegimos a Él, no es que nosotros lo anduviéramos buscando, no es que tuviéramos alguna necesidad y por eso nos acercamos a Dios, sino que desde mucho antes Él ya nos había escogido a nosotros, Él ya había puesto su mirada en cada uno de nosotros. Ahora, también fuimos escogidos para ser parte de sus discípulos. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas la gran comisión en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, nos habla acerca de, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice Dios, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ver, nos dijo, vayan, hagan discípulos. Ustedes que ya son discípulos, ¿por qué? Porque somos llamados a ser discípulos, pero también para poder impregnar de lo que Él nos ha dado en otros, para formar también discípulos. Entonces, yo creo que somos escogidos por varios aspectos muy, muy importantes. Otro aspecto importante es que somos escogidos para ser amigos de Jesús, para ser sus amigos. Y uno puede decir, a ver, ¿cómo? ¿Amigos de Jesús? Sí. Juan 15:5 dice, ya no os llamaré siervos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, dice que ya no nos va a llamar siervos, ahora nos va a llamar amigos, y fuimos escogidos para ser amigos de Jesús. Y bueno, el punto en el cual yo me centré y del cual nace también todo este mensaje es que somos escogidos para una mayor revelación. ¿Y esto qué es? Cuando Dios nos escogió a cada uno de nosotros, nos escogió por un propósito. Pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, no escogió lo mejor que había en ese pueblo. No escogió a personas con la más alta capacidad. No escogió personas que eran eminencias en ciertos estudios. No escogió a gente que estuviera en un cierto grado social. No escogió a la persona más adinerada de ese lugar. Sino que Jesús escogió, dice la palabra, que de lo vil y lo menospreciado, para hacer algo más en ellos. Y a mí me quedó claro con este versículo. Mateo capítulo 16, versos del 13 al 20, dice así el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose al mismo. Verso 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. El verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? A ver, ¿ustedes quién piensan entonces que soy yo? Y cuando Él hace esta pregunta, quizá pudo haberla contestado Mateo, Andrés, cualquier otro discípulo, incluyendo Juan, el discípulo amado, ese discípulo que tenía tanta confianza con Él. Pero sin embargo, quien responde es el que menos nos esperamos, porque tiene una respuesta extraordinaria. Respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está haciendo una respuesta, pero está haciendo una declaración de poder. Y esto me lleva a pensar que en el verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ver, esto es algo que no sale de ti en tu carnalidad, no es algo que tú aprendiste, no es algo que tú sabías, no es algo que tú escuchaste, no es algo que de lo cual tú tenías conocimiento.
sino que es algo que fue revelado por mi Padre, dice Jesús. Entonces, esto quiere decir que este hombre, este discípulo, Pedro, tuvo una revelación de parte de Dios de una manera impresionante. Y luego añade Jesús todavía, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que no dijesen nada a nadie, que él era Jesús el Cristo. Pedro tiene una revelación impresionante y fue escogido con un propósito. Porque podemos ver la vida de los demás discípulos, hicieron cosas impresionantes, sí, pero sin embargo, la vida de Pedro, uno de los discípulos, uno de los 12, impacta a miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque fue escogido con un propósito. El que tuviera esa revelación no solamente le dio una credibilidad ante la gente, ante los discípulos, sino que también le dio una encomienda directa de parte de Jesús. Es por eso que yo me atrevo a decir que somos escogidos con un gran propósito. Yo te puedo decir, no lo dudes, tú eres escogido de parte de Dios con un propósito. Quizá muchos de nosotros llegamos a pensar, no, pues yo no sé hacer muchas cosas, yo no sé hablar, yo no sé esto, el otro, aquello, pero realmente yo lo que te puedo decir es que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. No lo dudes, tómalo, aviéntate al reto y vas a ver cómo Dios va a empezar a hacer una obra poderosa a través de tu vida, porque eres escogido de parte de Dios. Créelo. Yo quiero orar y quiero invitarte a que creas con todo tu corazón que eres un escogido de Dios y que Dios tiene un gran propósito para tu vida. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por habernos escogido, porque entre muchos, entre miles y miles, tú decidiste escogernos a nosotros. Creo que tienes un plan y un propósito hermoso para nuestras vidas y que nos vas a usar para ser de impacto y de bendición para muchísimas personas, porque creo que tienes una gran encomienda para cada uno de nosotros. Dios, yo te ruego que cumplas tu propósito en nosotros, Señor, y que permitas que nosotros seamos herramientas en esas manos del carpintero para poder ser usados y ser de bendición. Gracias, Dios, por escogernos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te siga usando y créelo, tú eres un escogido de Dios. Hasta la próxima.